Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda que la Escritura declara en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador del universo. Quiero recordarles que hemos venido tocando un tema que tiene que ver el por qué vienen opresiones espirituales sobre nuestras vidas. Y hace 8 días estuvimos mencionando 3 puntos y el primero es, uno, para entrenarme. Dios permite opresiones para entrenarme y llevarme a un conocimiento más profundo de Él. Número 2, por una persona que puede llegar a ser obstinada y rebelde, como fue el caso de Saúl. Y también mencionamos el caso del profeta de Primera de Reyes capítulo 3 que fue rebelde al mandato del Señor. Y número 3 por prácticas de pecado. Y estuvimos viendo el proverbio que declara que una persona puede ser retenida por las cuerdas de su pecado. Número 4, quiero mencionar que las opresiones espirituales sobre alguien pueden venir porque esa persona se niega a perdonar. Y vamos a mirar un caso que está en Mateo capítulo 18 del versículo 23 en adelante. Declara: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que le había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira lo tremendo de esta historia. Vemos a una persona que debe 10,000 talentos y el talento es el salario de una persona en un mes. Finalmente la deuda era demasiado grande. Si tú traes este precio a cuentas actuales, la deuda se hace demasiado alta, muy difícil de pagar. Sin embargo, un ingrediente especial y es que este hombre, frente a esta deuda tan grande y ante la presión de perder su familia, sus hijos, su esposa, todo lo que tenía, dice que él se postra y ruega, hace una petición, una súplica que fue oída, ¿sí? Obvio que hay una persona a la que se le debe todo ese dinero y él escucha ese ruego, pero debemos entender que ese ruego que este hombre hizo en ese momento, más que ser escuchado por su deudor, esa oración fue escuchada en el cielo. Y todo lo que se escuchó en el cielo, que dio a luz un decreto que se declara en ese momento a favor de esta persona, inmediatamente lo recibe ese deudor para perdonar esa deuda. O sea, para que se perdonara la deuda, ese corazón tuvo que haber sido tocado por Dios para que se perdonara una deuda tan grande. Y este hombre sale y se encuentra con un consiervo que les debe 100 denarios. Él debía 10,000 talentos. Un talento es la deuda de una persona, o mejor el salario de una persona en un mes. Y un denario es el talento de una persona de un día. Y le debe solamente 100 denarios. Y él no le quiere perdonar la deuda, aunque él se postra ante sus pies y le ruega, le dice: por favor, perdóname esta deuda. El Señor está mirando el corazón de esta persona como si él acaba de recibir un beneficio tan grande, una deuda tan grande que debía. Dice la Escritura, él también debía perdonar a su consiervo. Finalmente no lo perdona,
lo hace echar en la cárcel, la historia se difunde y aquel hombre que le había perdonado la deuda lo manda a llamar y la expresión que le da es: tú eres un siervo malvado, tu corazón está lleno de maldad, de perversión. ¿Por qué si yo te perdoné una deuda tan grande, por qué no perdonaste a tu consiervo? Y mira cómo son las cifras de Dios, cómo pone Dios las cosas en la mesa para nosotros. Mis pecados ante el Señor equivalen 10.000 talentos. Mis pecados ante el Señor y Él me perdona esa deuda tan grande. Pero los errores de los demás frente a mí equivalen a 100 denarios. O sea, la deuda que yo tenía con el Señor equivale a 10.000 talentos. Pero cualquier ofensa que las personas tengan hacia mí equivalen a 100 denarios. Así que si Dios me perdonó la deuda tan alta, yo debo perdonar a los demás cualquier clase de ofensas que ellos tengan hacia mí. La escritura menciona en alguna ocasión, o mejor aquí en este mismo capítulo, el Señor empieza a hablarles acerca del perdón y Pedro le declara: Señor, ahí en el versículo 21, 19-21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y recuerda que 70 veces 7 es 7 elevado a la potencia 70. Creo que de esto ya hemos hablado antes. 7 por 7, 49, por 7, y luego la cifra por 7, por 7, por 7. Cuando la calculadora va como en 12 o 13 veces haciendo el ejercicio, ya da infinito, ya se perdió la cifra. Porque el Señor pone es una cifra tan alta de perdón? Porque los seres humanos somos imperfectos y nos vamos a estar equivocando constantemente. Así que nosotros, ¿cuántas veces nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar 70 veces 7. Así que necesitamos que nos perdonen 70 veces 7, porque de lo contrario, si no encontramos gente a nuestro alrededor que tenga ese corazón perdonador, vamos a tener que exiliarnos a alguna cueva para no ofender a nadie. Por eso es necesario tener personas a nuestro alrededor que nos estén perdonando constantemente, y también nosotros tenemos el deber de estar perdonando 70 veces 7 para poder traer una restauración total a las vidas, para poder restaurar los corazones que están a nuestro alrededor. Qué tremendo son las cifras de Dios y cómo el Señor nos impacta con esto. Y yo quiero decirte que el perdón es una decisión inmediata que yo tomo en mi corazón frente a las ofensas de los demás. Efesios declara que el enojo no puede durar de un día para otro. El Señor declara: no se ponga el sol sobre tu enojo, no se ponga el sol sobre tu rencor, no se ponga el sol sobre tu indignación. El perdón debe ser una decisión en el momento en que estoy siendo ofendido. Yo debo tomar esa decisión para que no se cargue mi corazón, para que yo no retenga resentimiento de un día para otro. Recuerda que la falta de perdón puede traer consecuencias nefastas para nuestras vidas. Una persona que no perdona se arruina económicamente, puede enfermar. La falta de perdón enferma la cabeza, los músculos, los huesos, los intestinos. Todo mi ser puede entrar en un descontrol total si yo me niego a perdonar. Y cuando perdono, en ese momento hay una decisión. Pero las heridas que hayan quedado de la ofensa son heridas que no puedo esperar que el ofensor venga a sanar. Las heridas que se hayan provocado en las contiendas, en las ofensas, son heridas que yo tengo que llevar a la presencia de Dios para que el bálsamo de su espíritu venga sobre todo mi ser y sane esa herida que se provocó en mi alma. Normalmente uno encuentra en las personas como muchas luchas en este sentido de pensar como: ¿será que sí lo perdoné? ¿Será que no lo perdoné? Porque si lo perdoné, ¿por qué todavía me duele?
me duele verlo, me duele en sus palabras, me indigna algunas acciones que esa persona hace o que esa persona tiene o reacciones que tiene hacia mí. Pero ahí hay que hacer una diferencia entre el perdón y la restauración. El perdón es la decisión que yo tomo en ese momento de olvidar esa ofensa. Yo te perdono en el nombre de Jesús la ofensa que tú hayas cometido conmigo, pero las heridas que quedaron en mi corazón por esa agresión, no puedo esperar que el agresor venga y la sane. Son heridas que yo llevo al secreto con Dios y espero en su gracia, en su misericordia, y puedo pasar buenos tiempos allí en su presencia, esperando que Dios me visite con su gracia, con su Santo Espíritu y haga una sanidad profunda en mi alma. Hay heridas del alma y no puedo esperar a que las personas a mi alrededor las sanen. Las heridas del alma, solo Dios las puede sanar, solo Dios las puede restaurar. Recuerdo en alguna ocasión que estaba en oración pidiéndole a Dios por esto, por la restauración de mi corazón. Y un momento donde Dios me permitió tener una visión y me veo allí sentado en esa silla, pero no estaba, no veía mi cuerpo como normalmente es, sino que lo que veía en esa silla era como una nubecita, como entre gris y azulita. Y en la visión yo entendía que esa nubecita gris o azulita era mi alma. Y allá dentro de mi alma había unas piedras que eran como tumores y eran como heridas de mi corazón. Y mientras estaba allí en la presencia del Señor, Dios trae su mano y su mano empieza a entrar de una manera tan suave, tan dulce, tan delicada. Entró de una manera casi imperceptible. Sabía que lo estaba haciendo porque me lo estaba mostrando, pero no se sentía. Era tan delicado el Señor al meter su mano en mi alma. Y cuando llegó a la parte donde estaba el tumor, él simplemente apretó su mano, cogió la piedra, que ese tumor, y lo pulverizó, lo desapareció. Y el Señor, entendí que en ese momento Él había traído una sanidad a mi corazón frente a algunas heridas que tenía de mi pasado, heridas de la niñez, cosas que uno vivió en su niñez, con sus padres, con su familia, en el área económica, que son heridas que realmente ya las personas no pueden sanar porque ningún ser humano tiene la capacidad o el poder de meter su mano hasta mi alma. Solo Dios puede tocar esa parte, solo Dios puede sanar, solo Dios puede restaurar. Recuerda que el rey David declaró, yo bendigo al Señor que ha sido restaurador de mi alma. Solo Dios puede restaurar mi corazón y traer una total sanidad. Entonces, cuando yo tomo la decisión de perdonar, yo olvido la ofensa, pero ya la parte de sanidad no le corresponde al agresor. Esa parte de la sanidad solo Dios la puede traer sobre mi vida, ¿sí? Porque yo encuentro personas que como que luchan con eso, que perdonaron, pero después dicen, pero ¿por qué me duele todavía las cosas que hace? ¿Será que no perdoné? Yo creo que sí lo perdonaste, pero hace falta en tu corazón que seas totalmente restaurado por el Señor. Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar, les dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. El Señor les enseña la oración del Padre Nuestro. Recuerda, todas tus oraciones tienen que ir dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. La Biblia no me vale oraciones a otros seres diferentes a Jesús, que cualquier santo, que cualquier estatua, que cualquier otro personaje que no sea el Padre, las oraciones no van a ser escuchadas, porque declara, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice Mateo 6:9. Todas mis oraciones son dirigidas al Padre en el nombre de Jesús. Pero para que esas oraciones sean escuchadas hay una condición y que está en el versículo 14 de Mateo capítulo 6. Dice, en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el versículo 14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo veo que hay muchas personas que son muy ligeras en esto, que hacen oraciones a Dios, que quieren bendición de parte de Dios, pero que su corazón se ha negado a perdonar. Entonces hay personas enemistadas con un hermano que hace años no se hablan, con la mamá, con el papá, con el señor de la tienda, con el jefe, que se han negado a perdonarlos en su corazón. Sin embargo, vienen a Dios a orar, esperando perdón, esperando bendición, esperando provisión de parte de Dios. Y yo te digo, si tú no perdonas, tus oraciones son inútiles. Cada vez que tú ores, no vas a ser escuchado por el Señor. Dios no te puede bendecir porque las manos de Él están atadas. Dios es un Dios justo. Él es un Dios justo y si tú te niegas a perdonar, Él no te puede bendecir por causa de su justicia. Porque aquí lo está declarando, es que si ustedes no perdonan a los demás sus ofensas, tampoco yo les voy a perdonar sus ofensas. Una persona con odio, con resentimiento en el corazón, no tiene acceso a Dios y tampoco tiene acceso a sus bendiciones. Ahí en Mateo 18 lo declara. Ese hombre que no quiso perdonar fue entregado a una prisión y fue entregado en manos de verdugos. ¿Sí? Muchas personas están bajo prisiones, en las tinieblas, prisiones de maldad, ataduras al alcohol, a las perversiones sexuales, ataduras a problemas de locuras, a espíritus que vienen a enloquecer a estas personas y como lo dijimos hace un rato, también a enfermedades. Esos son los verdugos que oprimen nuestra generación, porque nuestra generación es una generación con grandes resentimientos, con grandes odios en su corazón, que se niegan a perdonar. Sin embargo, siempre que se acercan a Dios, se acercan con la esperanza de que Dios los va a bendecir. Y realmente Dios no puede bendecir a estas personas porque Él no va a faltar a su palabra. Si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. Y quiero dejarte claro esto, cuando tú perdonas, no esperes que tu agresor venga a sanar tus heridas. Una cosa es el perdón y otra cosa es mi restauración y mi sanidad. El perdón es mi decisión, es hacia las personas que me agreden, pero mi restauración y mi sanidad es lo que Dios hace directamente por mí. ¿Así? Quiero que esto quede claro, porque si no vamos al secreto a ser sanados y restaurados, esa herida se va a, como la herida de Isaías capítulo 1, dice, es una herida que está abierta, es una llaga que está podrida. Así que si no vienes al Señor para ser restaurado, esa herida se te va a podrir adentro y finalmente vas a ser un agente contaminante donde quiera que el Señor te ponga. Así que tú perdonas hacia los demás, pero tu restauración es de Dios hacia ti. ¿Sí? Ese es el número 4. Número 5, las opresiones espirituales que vienen sobre las personas pueden venir por causa de la murmuración. Y quiero que miremos Números en el capítulo 16. Números 16. Estoy bien atrás. Espero que estas enseñanzas te estén aportando, que te estén bendiciendo y que tú las compartas con aquellas personas que sabes que necesitan una palabra de esta. Número 16 del 41 en adelante declara: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pone incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado.
Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Mira lo delicado de la murmuración. Aquí se levanta una rebelión, aquí en Números 16, de Coré y unos amigos suyos que quisieron tomar el lugar de Moisés y Aarón, no teniendo en cuenta que los líderes no los escoge el hombre, que los líderes los escoge Dios. Moisés y Aarón fueron puestos por Dios para que ejercieran el sacerdocio y nadie los podía quitar de ahí, solo eso le correspondía la decisión solamente al Señor, nadie podía levantarse contra ellos. Cuando tú te levantas contra un liderazgo que Dios ha establecido, puede venir calamidad sobre tu vida. Si tú ves que un liderazgo no está caminando conforme al deseo de Dios o a la palabra, lo que tenemos que hacer es orar por ese liderazgo para el que el Señor lo proteja, lo bendiga y lo enderezca. Pero nunca intentes ocupar el lugar de nadie y tampoco pienses que tú lo puedes hacer mejor que otros, para que no te equivoques y para que no fracases en tu intento. Yo he visto ministerios perecer bajo la mano del destructor, porque ellos se levantaron en murmuración contra ministerios ya establecidos. Y ellos pensaron que lo podían hacer mejor que ellos y se dieron cuenta que lo hicieron fue peor de lo que ellos estaban murmurando. Así que te invito a que tengas respeto por las autoridades, tanto las autoridades que Dios coloca en la iglesia, como las autoridades que Dios coloca en un gobierno, como la policía, bueno, etcétera. Toda clase de autoridad es puesta por Dios y nosotros debemos orar, como lo declara Timoteo, por nuestras autoridades para que haya paz en los lugares donde nosotros estamos. Ellos se levantan una rebelión, murió Coré, sus amigos, más 250 personas más que se rebelaron. Y todavía el pueblo se levanta a decir, estos murieron por culpa de ustedes están matando a la gente. Y dicen, no, ellos no estaban, la culpa no era de Moisés y Aarón, la culpa fue de Coré, que por su rebelión incitó a otras 250 personas y todos murieron en la rebelión de Coré. Pero ahora por la murmuración murieron 14,700 personas. Imagínate esto. Primera de Corintios, en el capítulo 10, hay una invitación del Señor a que nosotros no tengamos las mismas prácticas pecaminosas del pueblo de Israel. Y hablando de la murmuración, en el capítulo 10, versículo 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Vino el destructor, una opresión demoníaca de muerte sobre estas 14,700 personas. ¿Por qué? Porque se levantaron a murmurar. Entonces, ten respeto por la gente, por las autoridades, por las personas a tu alrededor. No pienses que tú puedes juzgar a los demás y que sobre ti no va a venir ninguna forma de juicio. Recuerda que el juez del universo es Dios, no nosotros. A Dios le corresponde el papel de juzgar. Él es el juez. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Debemos tomar la posición que tomó Moisés y Aarón. El corazón de Moisés era un corazón bien noble, un corazón realmente de pastor. Creo que esos 40 años pastoreando ovejas en el desierto, antes de ser llamado por el Señor, tuvo un resultado muy efectivo. Él aprendió a conocer las ovejas, sus fragilidades, sus debilidades. Sabía que él como pastor tenía que cuidarlas. Y cuando el Señor le entrega a todo un pueblo, más de 2 millones de gentes, 2,5 millones tal vez de personas, Moisés tenía el corazón de pastor para cuidar a su pueblo. Un hombre manso, un hombre con humildad, que frente a la murmuración de los demás, ¿cómo respondió Moisés? ¿Con críticas, también con ataques agresivos? No, lo que hizo Moisés fue tener una preocupación por lo que venía para ese pueblo murmurador. Mira que Moisés no se enfrentó con ellos, pero él se pone en una posición de intercesor. Entonces, a los que murmuran les decimos, por favor, ya
guarda silencio, no murmures para que no caigas en manos del destructor. Pero si murmuran de nosotros, ¿a qué nos invita el Señor? A interceder. No te pongas mal, no te enojes, no respondas con agresión, no te pongas serio, no pongas una barrera con las personas. Lo que tú vas a hacer es que vas a interceder. Señor, ten piedad, ten misericordia, haz volver este corazón a ti, apaga ese fuego extraño que se levantó en ese corazón. Si de pronto si tuvimos que ver, si están murmurando con razón, pues nos arrepentimos, pedimos perdón, pero intercedemos, intercedemos. Recuerda que la Escritura declara que no podemos pagar mal por bien. ¿Sí? No podemos pagar mal por mal, perdón, no podemos pagar mal por mal. Cada vez que te hacen mal, tú debes pagar bien, ¿sí? Tienes que apagar todo ese fuego extraño que levanta el diablo de odios, de resentimiento, de murmuración. Cuando tú guardas silencio, la murmuración cesa y empezamos a clamar por esa mortandad que se desata en medio de los murmuradores. Mira lo grave que es murmurar. Romanos capítulo 2. En el capítulo 1, el Señor viene declarando el por qué tuvo que entregar a una generación a la dureza de corazón. Esa generación no tuvo en cuenta a Dios. Finalmente tomaron la decisión de adorar a las criaturas antes que al Creador. Y sobre ellos vino un juicio, y es que el Señor los entregó a las maldades, a las perversiones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, como lo declara el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos. Del 24 en adelante declara, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se entregaron a las pasiones vergonzosas, lo declara el versículo 26. Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pecados de homosexualidad, de lesbianismo, todo esto se dio aquí, y aparte de eso, se volvió una generación injusta, fornicaria, perversa, avara, llenas de maldad, de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia. Una generación totalmente consumida por la maldad. Sin embargo, en el capítulo 2, el Señor declara, aunque esas personas están en esa maldad tan impresionante, Dios no me autoriza para murmurar de ellos, ni para juzgarlos, ni para condenarlos. Mira lo que declara el capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Cuando tú lees esa lista que te acabé de declarar, tú dices como que tengo el derecho de censurar, de juzgar. Sin embargo, el Señor dice silencio, porque si tú juzgas, en tu juicio tú eres inexcusable, o sea, no hay defensa para ti, no hay abogado que te pueda sacar limpio de tu juicio. Por eso, porque dice, porque tú que juzgas haces lo mismo, o sea, cuando tú juzgas severamente, cuando tú estableces un juicio sobre los demás, es como si firmaras una sentencia donde declaras solemnemente cometer el mismo error o el mismo pecado que tú estás juzgando en tu prójimo. Por eso
excelente la decisión de Moisés y Aarón de ponerse en la brecha en intercesión a orar por los que se habían equivocado. Y es lo que nosotros debemos hacer. Porque si juzgamos, vamos a caer en los mismos errores de los demás. Mira, la escritura declara en Romanos, ahí en el capítulo 5, que por un hombre entró el pecado al mundo, a través de Adán. Y ese pecado pasó a todos los seres humanos. Todos tenemos condición pecaminosa, tenemos un corazón lleno de maldad, de malos deseos, como lo declara Jeremías capítulo 17, que el corazón del hombre es engañoso, es perverso y engañoso más que todas las cosas. Tu corazoncito y mi corazoncito cumplen esa condición, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Es un corazón que solo Dios puede llegar a conocer. ¿Por qué no hemos cometido todas las perversiones de los demás o las que declara aquí Romanos capítulo 1? Porque Dios nos ha puesto un límite. Si no hemos cruzado al otro lado a un mundo siniestro, a un mundo de perversión y de engaño, es porque Dios nos ha puesto un límite, porque su espíritu nos redarguye, porque Él nos ha atraído a Él con cuerdas de amor y no nos permite desbocarnos. Si descartamos a Dios, si dejamos de tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, entonces Él podría llegar a soltar esas riendas y entregarnos a toda clase de maldad. ¿Sí? Pero ¿por qué no nos hemos desbocado? Porque Él ha sido misericordioso. Por eso declara ahí que o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Porque tú no eres perverso como otros, porque tú no has llegado a asesinar como otros, porque Dios en su paciencia y en su benignidad te ha guiado al arrepentimiento para que no hagas cosas locas. Así que no es porque tú seas mejor, no es porque tú seas bueno, no es porque tú seas excelente, no, es por la benignidad, por la paciencia y por la gracia de Dios. Así que, mira, qué tremendo, no juzgues para que no caigas en el mismo error que tú estás juzgando. Yo recuerdo la historia de una dama que tenía varias hermanas y una de sus hermanas quedó embarazada hace muchísimos años. Madre soltera ahora no es tan trágico como hace muchísimos años. Ahora todos estamos como más abiertos a la vida, sentimos más aprecio por esos bebés que nacen. Hace años tener un hijo en condición de madre soltera era una vergüenza, era muy atacada por la sociedad. Y cuando esa hermana se dio cuenta que su hermana estaba embarazada, le escupió la cara, la escupió y le dijo cualquier cantidad de vulgaridades, la trató de prostituta, de todo, no tuvo compasión, no tuvo misericordia. Los días van pasando y esta mujer que juzgó fuertemente a su hermana, pues se casa, empiezan a tener hijos, pero con el tiempo se da cuenta que su esposo estaba abusando sexualmente de su hija. Y esa hija crece y empieza a ejercer la prostitución desde muy temprana edad. Más o menos 10, 12 años ya estaba llegando a la casa con dinero que no sabían de dónde estaba apareciendo, y es que la niña estaba ejerciendo la prostitución y finalmente se quedó en ese oficio, se quedó en el oficio de la prostitución. Y ella trabajando como prostituta, pues empieza a tener hijos de diferentes hombres, varios hijos, varias hijas, dentro de las cuales algunas de ellas tomaron la decisión de inclinarse hacia el lesbianismo. Una familia trágicamente oprimida por pecados sexuales, porque esta hermana tomó una decisión nefasta: escupir a su hermana que había caído en un pecado, en un error en ese momento, y la censuró tan fuerte que se sentenció a recoger una cosecha de maldad. Mira lo tremendo, la vida, nuestros abuelos decían que el que escupe para arriba a la cara le cae. A mí me dan risa los dichos de nuestros abuelos, pero me parecen tan sabios, porque
como bíblicos, son como bíblicos, ¿sí? Realmente son verdad. Ella vivió las consecuencias de haber censurado drásticamente a su hermana y tuvo una generación llena de maldades, llena de perversiones sexuales. Uno de sus hijos murió de SIDA. Su familia siempre ha estado en mucha opresión económica, porque mira, la vida es seria, la vida es delicada y cada paso debe ser dado con suavidad, despacio. Lleva tu vida con suavidad. Me refiero a no seas brusco en tus acciones, no tomes decisiones aceleradas ni apresuradas y sobre todo en lo que tiene que ver con juzgar a los demás. Este Romanos capítulo 2 es tremendo, tremendo. Dice, eres inexcusable. No hay abogado que te pueda defender cuando tú juzgas a los demás por sus errores. ¿Qué es juzgar? Juzgar es acusar, condenar, deliberar acerca de un asunto o de acciones de una persona y emitir una sentencia o dictamen sobre ello. Nosotros no estamos autorizados para eso. Aquí declara el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mira lo que dice el Salmo 58, versículo 11. Dice, entonces, Salmo 58, 11, entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzgue en la tierra. El Salmo 77, 75, 7 declara, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Vemos que estos dos salmos, el 58:11 y el 75:7, nos declara que solo hay un juez sobre el universo y es el Señor. Nadie más puede juzgar a otro porque soy inexcusable, puesto que yo mismo llevo en mi ser interior esa maldad de esa persona. Yo mismo tengo el potencial para llegar a cometer eso que estoy juzgando y aún multiplicado, multiplicado. Yo puedo llegar a ser mucho más perverso que el perverso que estoy juzgando. ¿Ves? Por eso guarda silencio delante de Dios. Ora, gime por esas personas como lo vimos allí en Números, como Moisés y Aarón se ponen en una condición más bien de interceder. Ese incensario representa las oraciones, en Apocalipsis lo declara, las oraciones de los justos. Y mira esto que declara Mateo en el capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y declara, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedace. Y aquí nuevamente el Señor estableció una medida, como lo vimos allá en Mateo capítulo 18. Mis deudas con el Señor equivalen a 10,000 talentos. Las deudas de los demás conmigo equivalen a 100 denarios. Y aquí dice, cuando tú miras el error de tu hermano para juzgarlo, ¿cómo pone el Señor la medida? El error de tu hermano es una paja en el ojo, mientras que mi error es una viga que no me deja ver. Así es como Dios establece la comparación. Cada vez que tú estás juzgando a alguien, el error de esa persona es una pajita en el ojo. Pero por el juicio que tú estás ejerciendo, el error tuyo viene a ser una viga. Es una viga
Mira las medidas de Dios, como que el Señor nos pone aquí a negociar. Mateo, recuerda que Mateo era recaudador de impuestos, por eso tal vez pone estas medidas ahí como, bueno, vamos a negociar, ¿cómo tú quieres que sea este negocio? ¿Quieres salir ganando? ¿Quieres salir perdiendo? Y aquí declara que cuando yo me pongo en la posición de juicio, me convierto en la persona más hipócrita sobre la tierra, un actor, una persona que vive una vida doble. Eso es un hipócrita, una persona doble en su forma de actuar. Esta palabra hipócrita también se utilizaba en el pasado para hablar acerca de los actores que salían a representar una escena, un personaje, ¿cierto? Lo que está diciendo aquí, no actúes, yo sé quién tú eres, yo sé quién tú eres, ¿sí? El error de tu prójimo es una paja comparado con el error que yo estoy viendo en tu ojo que corresponde a una viga. Y mira lo que declara: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Yo sé que este texto ha sido puesto en el contexto de no predicar la palabra a aquellas personas que no nos van a atender. Pero mira que está encajando dentro del contexto de no juzgar. No está, no lo está mencionando frente a predicar la palabra de Dios, sino que lo está encajando ese texto en el acto de no juzgar, de no juzgar. O sea que hay cosas que Dios me ha dado muy valiosas, que corresponden a perlas, que corresponden a cosas preciosas, dice perlas y cosas santas, o sea, revelación de Dios, verdades de Dios que han venido a mi corazón, que cuando yo me pongo en una posición de crítica y de juicio, es como si tirara eso valioso que Dios me ha dado, lo tirara a los perros, lo tirara a los cerdos, y ellos se van a devolverse y me van a destruir. ¿Ves? O sea, hay verdades de Dios que ha puesto en tu corazón, cosas muy valiosas, para que tú las vas a perder. Reténlas. Una manera de perder las riquezas del Espíritu es que tú juzgues. Cada vez que juzgas, estás desparramando esas riquezas que el Señor te está dando, porque va a venir un demonio y te va a oprimir y te va a dejar con cero saldo. Saldo en rojo vas a quedar delante de Dios. Como para empezar nuevamente tu vida espiritual. Por eso, qué delicado es los caminos de Dios y se requiere respeto ante el Señor. Calle delante de Él toda la tierra. Vamos a tener respeto por Él, vamos a tener respeto por su palabra, vamos a respetar lo que Dios está haciendo en otros. Yo no hace mucho tiempo conocí un ministerio joven que se estaba levantando, ministerio que pintaba para ser un ministerio muy bonito, pero empezó como empezamos los bueyes jóvenes. Recuerda que un buey, antes que ser buey, era un toro. Siempre los bueyes empiezan siendo toros. Y ese ministerio joven empezó como un toro, con muchos bríos, con mucha fuerza. Y para que un toro llegue a convertirse en buey, Dios, el dueño del toro tiene que castrarlo y empezar un proceso de engorde. Y Dios a nosotros también nos coge como toros, nos circuncida el corazón y empieza un proceso de rebustecimiento a nivel interior. El hombre interior tiene que empezar a crecer hasta llegar a ser un buey adulto. Y cuando llegamos a ser bueyes, el buey tiene una característica y es uno de los animales más mansos sobre la tierra. Y así es como el Señor nos quiere. Por eso ese ministerio empieza como un toro embistiendo todo lo que está a su alrededor. Este está equivocado, esto está mal, profetizándole calamidad a todo el mundo. Y, solo él era el perfecto delante de Dios. Y empieza a cometer unos errores tan graves con el grupo que el Señor le dio inicialmente, que todas las personas que estaban bajo su cargo quedaron tendidas en el piso, destrozados espiritualmente por la cantidad de errores, de barrabasadas que esta persona cometió. Destruyó su ministerio, finalmente destruyó su hogar, su economía, todo. ¿Por qué? Porque pensó que era mejor que otros ministerios. Y entonces uno dice: Señor, tú tienes razón, tenemos perlas, tenemos lo santo. Ese hombre tenía perlas, cosas muy hermosas dadas por el Señor. ¿Qué hizo? Las tiró a los perros, las tiró a los cerdos y ellos se devolvieron y lo pisotearon.
Finalmente terminaron siendo engañados, terminó este hombre siendo engañado, vino un espíritu de confusión, un demonio de engaño que le llevó a cometer y a cometer y a cometer errores. ¿Te das cuenta lo delicado que es esto? Nunca pienses que eres mejor que otros. Nunca, porque no lo eres. No lo eres. Lo bueno que tú tengas es porque Dios lo ha puesto sobre tu vida. Es un regalo de Dios, es gracia. Disfruta de la gracia y la misericordia de Dios para que no estés juzgando a nadie. Si ellos no tienen lo que tú tienes, es porque el Señor todavía no se los ha entregado. Así que simplemente vamos a orar por ellos y vamos a bendecirlos y apoyar si lo podemos hacer. Entonces, mira que aquí dice, con la medida con que medís, os serán medido. Este mismo texto aparece en Marcos capítulo 4, versículo 24. Con la medida con que midas, serás medido. Y mira Romanos capítulo 14, en el versículo 10. Romanos 14, versículo 10 declara, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, finalmente cuentas solo se las podemos rendir a Dios. A Dios es al que le tenemos que rendir cuentas. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 4, versículo 3, mira esto lo tenaz. Ni siquiera estás autorizado. Te lo voy a leer primero. Primera de Corintios 4, 3 dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Tremendo, tremendo. Ni siquiera estás autorizado para ejercer juicios sobre tu vida. Hay personas que se tiran duro con todo lo que hacen. Son los críticos más severos de sí mismos. Todo lo que hacen les parece mal. Cualquier error los deprime porque son tan drásticos en su manera de juzgarse, de condenarse. Yo porque soy tan tonto, yo porque hice eso y me culpo y golpes de pecho y todo eso. Y el Señor dice, mira, ni siquiera a ti mismo te puedes juzgar. Tus errores tienes que llevarlos al Señor y esperar a que Él restaure tu alma, que Él restaure tu vida. Recuerda, si Dios no se acuerda de mis errores, si los echó al fondo, al abismo, porque yo sí me voy a estar acordando de todos los errores que cometo o de los errores que cometen las personas a mi alrededor. Y mira este Lucas capítulo 6, vamos a terminar esta murmuración con Lucas, en Lucas capítulo 6, versículo 37. Lucas 6, versículo 37 declara, Lucas 6, 37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Mira esta invitación tan hermosa que el Señor nos hace para que nosotros podamos estar sueltos, podamos estar libres, podamos tener bendición de parte del Señor. Así que yo te invito, por favor, guarda tus labios de toda murmuración. Todos los errores que las personas cometen debemos cubrirlos en gracia y en misericordia, en perdón, siempre estar dispuestos a la restauración. ¿Para qué? Para que las bendiciones de Dios puedan venir sobre nuestras vidas. Entonces este es el punto número 5. El cuarto es la falta de perdón, el 5 es la murmuración y quiero mencionarte el número 6. Y ese número 6 tiene que ver con las consagraciones a las que una persona haya sido sometida en la niñez. Vamos a mirar en Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24, declara, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas
o 2 palominos. Vemos que la Escritura nos menciona cómo el pueblo de Dios, los niños, eran consagrados a Dios en esa primera etapa. En este caso, traen al niño de 8 días de nacido para ofrecérselo a Dios. En la Biblia, los niños se le ofrecen al Señor, se presentan delante de Dios como una ofrenda para el Señor, consagrándoselos para el Señor. Allí en Levítico, en el capítulo 12, versículo 3, declara: y al octavo día se circuncidará al niño. Esos eran los rituales que ellos ofrecían. Cuando era un niño varón, lo traían al templo para circuncidarlo y para presentárselo al Señor. Un caso especial fue el caso del profeta Samuel, que Ana se lo ofreció a Dios antes de que él naciera. Dijo: este niño va a ser consagrado para ti y él te va a servir en tu templo. Entonces, los niños se presentan a Dios. Jesús fue presentado al Señor. Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, versículo 59, fue consagrado exclusivamente a Dios, al Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los ponemos en sus manos para que los cuide, para que los proteja, para que los dirija, para que Él despierte en ellos esos ministerios, para que nuestros hijos sean hijos de bien sobre esta tierra. Pero hay familias que llevan a sus hijos y no se los presentan directamente al Padre o a Jesús, sino que se los presentan a cualquier otro ser, a cualquier otro ser. Muchos le han ofrecido el Señor, le han ofrecido sus hijos a gente espiritista. Por ejemplo, hay personas que han consagrado a sus hijos a un ente demoníaco que se hace llamar Gregorio Hernández. A veces se los presentan a ángeles, que a San Miguel Arcángel, que a San Gabriel, que al ángel de la guarda, que a cualquier ente espiritual. Se los presentan a ídolos, que al niño Jesús de Praga. Bueno, a muchos personajes suelen presentarle los niños, y luego estos niños empiezan a tener opresiones espirituales sobre sus vidas, porque los niños se le ofrecen es a Dios. Recuerda que aún en la Biblia los niños no se bautizan. Los niños no se bautizan. Cuando los niños los bautizan así en esos primeros días, realmente no se los están ofreciendo a Dios. Ese bautismo es una consagración a una estructura religiosa. En la religión tradicional, a partir de ese momento, el niño es dedicado al catolicismo, es considerado como católico, apostólico y romano. O sea, ese bautismo de los bebés lo que hacen es consagrar a los niños a una religión específica, pero no directamente al Señor. El bautismo es para la gente adulta, las personas que ya tienen la capacidad de confesar sus pecados, de experimentar arrepentimiento y de consagrar voluntariamente el corazón a Dios, porque la Escritura declara que el pueblo se le ofrecerá al Señor voluntariamente en ese día de la confrontación. O sea, el corazón se tiene que entregar voluntariamente a Dios, y un bebé no tiene la capacidad para hacer eso. Un bebé no puede decir: sí, me entrego a Dios de todo mi ser, de todo mi corazón. De hecho, por ejemplo, mis hijas no conocieron otra forma de acercarse a Dios sino a través del cristianismo, porque cuando llegué al Señor ya estaba casado y no tenía hijos, y las dos niñas que tuve crecieron en el cristianismo. Pero no por haber crecido en el cristianismo son cristianas, no por haber crecido en esta congregación son excelentes hijas de Dios. Cuando ellas se hacen hijas de Dios, cuando aceptan en su corazón a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y toman esa decisión de ceder su voluntad a Él. Y ahí se necesita una decisión consciente, una decisión voluntaria a Dios, de entregarse a Dios. Entonces, por eso los niños no tienen ninguna capacidad de decir: sí, acepto a Jesucristo en mi corazón. No, ellos no tienen esa capacidad. Ellos hacen lo que sus papás les dicen. Los niños que crecieron en el catolicismo son católicos por la tradición de sus padres, y los hijos que nacieron en el cristianismo son cristianos por tradición de sus padres, ¿sí?
pero lo que salva no es ni el catolicismo ni el cristianismo, el que salva es Jesucristo. Jesucristo. Juan en el capítulo 1 declara, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que no es ni el catolicismo ni el cristianismo, es una comunión con el Mesías, con el Salvador. En este caso, el bautismo de los niños es una consagración a una estructura religiosa, pero no una consagración a Dios, porque los niños tienen que aceptar voluntariamente al Señor en sus vidas. Los que entregaron sus hijos a entes espirituales, ellos después van a empezar a tener opresiones demoníacas, opresiones espirituales. En alguna ocasión estaba aquí en la congregación y vino una joven a tocar. Cuando abrí era una joven que venía asustada y me dijo, me están persiguiendo, necesito que me ayuden. Pero ella sabía que esa persecución no era una persecución física, ya se sentía perseguida por demonios. En esa consejería pudimos establecer, porque te pregunté, ¿tú has sido consagrada a algún espíritu? ¿Tú fuiste consagrada a algún santo en tu niñez? Y ella me dijo, sí, cuando yo era una bebé me consagraron a un ángel y ese ángel se llama Luz. Imagínate, un ángel que se llama Luz. Y ella empezó a crecer y ese ángel empezó a manifestársele. Y ella decía que le ayudaba en las tareas, que la protegía en la calle, que ella hablaba con él todo el tiempo hablaba con ese ángel. Pero mira, esa clase de consagraciones después se cobran una cuota muy alta. Inicialmente parece que es protección, pero después se va tornando una relación demoníaca con la persona hasta llegar a enloquecerla o a enviciarla o a ligarla a alguna clase de maldad. En este caso, esta joven ya estaba paranoica, ya estaba a punto de enloquecer por todas esas manifestaciones demoníacas que se estaban presentando en su vida. Una hora convenciéndola de que ella tenía que renunciar a esa ligadura con ese ángel para establecer una unidad con el Señor y con su Espíritu. Nosotros fuimos llamados a la comunión con Dios, no con ángeles, no con Gregorio Hernández, no con el Niño Jesús de Praga, no con la Virgen de cualquiera que sea su nombre, no con ellos. La Escritura declara, mi corazón tiene que ser entregado al Señor. Romanos declara, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, tú serás salvo. Mi comunión no es con ninguno otro, sino solo con el Hijo de Dios, mi Salvador, mi Redentor. Cualquier otra consagración que se haya hecho en la niñez puede traer opresiones demoníacas, como lo trajo sobre esta joven. Bien, estos 3 puntos alcanzo a tocar hoy: la falta de perdón, la murmuración y las consagraciones a las que fuimos sometidos en la niñez. Espero que estas enseñanzas te bendigan, que tú ores por esto, que tú medites en el secreto, no juzgues con ligereza, simplemente ora, pídele a Dios que traiga luz y revelación. Recuerda que ya te lo he mencionado, mi intención no es crear contienda entre grupos religiosos, mi intención es que podamos estudiar la palabra de Dios y podamos sentar verdades que te van a edificar, que me van a edificar y que nos van a abrir las ventanas de los cielos. Que el Señor te bendiga, que te guarde, que prospere todos tus caminos. Muchas, muchas bendiciones.